Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Ama y haz lo que quieras. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo llegue a cada uno de los corazones que en este nuevo día tenemos el privilegio y la oportunidad de poder llegar a los hogares, de poder llegar al trabajo, de poder llegar a los rincones del mundo donde nos escuchan a través de Radio Angelus.org desde El Salvador. Como siempre digo, cada vez que amanece, cada vez que podemos ver el amanecer, es un milagro de Dios. Cuando nos levantamos y respiramos y vemos a nuestra familia, le damos gracias a Él porque es un milagro de Él poder ver a los seres queridos que están a nuestro lado. Para los que ya tenemos matrimonio o acompañados, como queramos llamarle, siempre es un privilegio ver a nuestras parejas, a nuestros hijos. En nuestro país, El Salvador, así como en muchos países del mundo, se celebra el Día del Padre. Estamos en una fecha que casi llegamos al Día del Padre, que en nuestro país se celebra no a lo grande como lo celebran el Día de la Madre, pero hay celebraciones. La celebración del Día del Padre para muchos católicos, no católicos, se podría considerar que si ponemos el nivel de que tiene mamá, estamos hablando de un porcentaje bastante, pero bastante bajo a lo que mamá se le celebra. Pero hoy tengo el privilegio, tengo la oportunidad de compartir con una muy buena amiga, una persona que yo estimo mucho, a mi querida amiga Raquel, psicóloga de nuestro radio. Pero yo no la veo como psicóloga, la veo como una persona muy especial para mí, muy querida. Y vamos a interactuar sobre la figura del Padre, sobre ese ser que desde la antigüedad, desde que San José asumió la responsabilidad y aceptó, y si podemos ver la historia, nos podemos ir a Mateo 1:24, donde él asumió la responsabilidad de ser padre. Fue obediente y asumió la responsabilidad de llevar al frente una familia. Bienvenida, Raquelita. Hola, buen días. Gracias por invitarme. Me imagino con frío, me imagino. Sí, yo vengo bien abrigada ahora. Ya me di cuenta, yo soy feliz con este clima tan rico. Para mí solo debería estar este clima así, no lloviendo tanto, porque nos vamos a inundar todos los días. Raquelita, yo decía algo. Nuestro país es un país consumista, bastante consumista. Si nos vamos a hacer un análisis, todo quiere gastar en lo que ve, en lo que le gusta, en las modas. Pero
¿será beneficio para los negocios hoy en día que se celebra el Día del Padre? ¿O será beneficio para las familias? Lo que pasa es que creo que nos han enseñado o nos están inculcando que entre más das, más a más. Entre comillas. Entre comillas, ¿verdad? La parte comercial, ¿verdad? Entre más grande el regalo, o por el contrario, entre más chiquito, ¿verdad? Porque depende de lo que le des. De entre más caro sea el regalo, más. Pero en realidad, bueno, no hace falta ver ese día, vas a los centros comerciales o a los lugares de comida y eso está rebalsando. Y no es que sea malo, el problema es que no podemos basar el amor o la convivencia o sobre todo la celebración de un día tan especial para alguien tan especial solo en un gasto, pues. En sí la familia, como la misma palabra de Dios lo dice y como dice la iglesia, y cuando Él encomendó a Pedro y le entregó la responsabilidad de todo, hay muchas personas que, si nos vamos a la parte de la Biblia que dice que el hombre es cabeza del hogar, que es el responsable de todo, muchas personas que entre comillas la figura del padre lo han confundido y se han quedado como en la época antigua en la que la mujer no existía la voz de otra persona, sino el machismo, sino aquello de querer mangonear, mandar, gritar o La soberbia, ¿eh? Exacto. ¿Crees tú que de ese tiempo a este tiempo ha venido evolucionando la figura del padre o ha venido ganando mayor protagonismo la mujer? Yo creo que hay cambios importantes, pero no se ha eliminado del todo. Yo creo que desde aquel entonces, cuando el hombre era totalmente la voz, el voto, el que tocaba la campana, el que daba la misa, o sea, la mujer no hacía absolutamente nada. Ahora realmente hay mujeres que incluso ellas son las cabezas del hogar. Exacto. Es decir, porque incluso pues, antes, y yo creo que también se ha perdido un poco eso, porque antes, independientemente de lo que ocurriera, el hombre era bien responsable en función de la familia. Ahora encontramos a muchos hombres que muy fácilmente abandonan su responsabilidad, abandonan a un hijo, abandonan a una familia, y que creen que con solo ser un proveedor económico, si es que son proveedores económicos, son buenos papás. Entonces ahí es donde aparece el rol de la mujer, que ha aumentado, ¿vea? Porque creo que ahora la mujer tiene mayores funciones que antes solo se tomaban como para los papás, como por ejemplo tomar decisiones de dar permiso a los hijos. Muchas veces antes era, no, pregúntale a tu papá, no, que tu papá diga no sé qué, ¿verdad? Y ahora no, ahora creo que hay han integrado sus funciones, creo yo. Decía el Papa Francisco en una de sus intervenciones a la familia que hay muchos hogares conformados con las parejas e hijos, pero hacía referencia en una frase muy bonita y hablaba de la ausencia del padre. O sea, es complicado. Yo cuando escuché esa parte decía, la ausencia del padre. ¿Y por qué? O sea, lo que acabas de mencionar es una realidad. Hasta cierto punto la mujer, yo como padre de familia y como hombre, tengo que reconocer que la mujer ha tomado un protagonismo increíble por la ausencia
y por lo que le corresponde hacer al papá, porque Exacto. físicamente ahí está, pero está ausente en los problemas, está ausente en la atención, La comunicación. está ausente en la comunicación, está ausente en las enfermedades, y volvemos a lo mismo. Piensa que porque aporta, bueno, se da el caso, muchas veces ni siquiera aporta. Es lo que justamente le decía, ¿verdad? Y quizás ese tema me toca un poco porque es mi historia en realidad. Yo creo que, bueno, usted me conoce y nunca ha visto a mi papá, ¿verdad? Exacto. Pero mi papá existe. O sea, existe, está vivo. Es decir, mi papá está vivo y está con otra persona, pero siempre fue un proveedor nada más, hasta cierta edad, ¿verdad? Pero yo jamás recuerdo, yo participé muchas veces en teatro, yo jamás recuerdo que él haya ido a una obra de teatro, nunca fue tampoco a la entrega de los premios, por ejemplo, de las notas y estas cosas, nunca estuvo ahí, ¿verdad? Entonces es bien, yo ahora que ya estoy adulta, realmente lamento mucho, lo he perdonado ya, ¿verdad? Definitivamente creo que el perdón desde la perspectiva de los hijos es importante, porque es como a él se le inculcó, y creo que a estas alturas lo comprendo en ese sentido. No lo justifico, pero lo comprendo, ¿verdad? Pero sí fue ausente totalmente. Y creo y escucho también otros amigos míos que quizás para ellos es más duro cuando están dentro de casa y son ausentes totales. En mi caso al menos estaba en otro lado y yo decía, bueno, está lejos, no pasa nada, está en San Miguel, estoy pues a 2 horas de camino, 1 hora y media de camino, pero por alguna razón no puede venir. Pero es más duro cuando están dentro de la casa y aún así no participan en la vida del hijo. Sin embargo, creo que no hablemos solo de un rol machista, sino hablemos de como seres humanos. Creo que todos, tanto los hijos, tienen derecho de tener a un rol de papá. Creo que Dios nos manda eso también, pues, a tener ese, como papás, también nos obliga de alguna manera y nos llama a ser buenos papás, a responder de alguna manera, no solo económica, sino a orientar, a guiar, porque también la palabra dice que en algún momento va a ser castigado aquel papá que no oriente, vea, y que no guíe a su hijo. Es complicado cuando nosotros, los papás, y ahí hablo de la figura mía, de papá, es complicado porque le doy vuelta a la página y pienso en la figura de mi papá. Fíjate qué bonito dice la palabra de Dios aquí en Proverbios. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también se alegrará mi corazón. Mis extrañas, dice, se regocijarán cuando tus labios hablen con rectitud. Proverbios 23, 15, 16. Realmente nosotros, yo me pongo en la posición de papá y en muchas ocasiones he querido recalcar o he querido hasta gritarle a mis hijos de una manera en que muchas veces quiere uno que sean como uno supuestamente, entre comillas es. O sea, si vos de las personas que sos, como dicen por ahí, aguja o chispita, o que sos, bueno, sos de aquellas personas que estás acostumbrada a andar siempre activo, así querés que sean tus hijos. Tremendo error. Tremendo error. Yo no puedo conformarme
con que mi hija o mi hijo sean igual que yo. No. Tengo que pensar en que ellos sean mejor, sean personas morales, espirituales, educadas y que se formen profesionalmente. Yo, decirte a los 15 años, 14 años todavía, mi papá, falleció por un accidente fatal. ¿Qué pasa a los 14 años, Raquel? Pucha, que es la edad Yo creo que más importante de identificarse con la figura. es como la transición más difícil, porque yo podría considerar que de los 12 a los 15, 16, 17 años, la trascendencia de tu proceso, de tu cambio, de tu formación, de tantos sueños que tenés como hijo. Así es. Y de repente, a los 14 años te quedas sin papá. O sea, un varón normalmente, cuando ya le gustan las hipotas a los 14 años, no le va a decir a la mamá, mira, me gusta aquella bicha. Obvio, el varón, por el machismo en aquel tiempo, mi papá. Pero para mí fue a los 15 años, yo a quién le decía papá. Y todos mis compañeros, mi papá me trajo esto, mi papá me va a llevar esto, mira, mi papá me compró otro zapato. Y a los 15 años, yo me iba al cuarto a llorar. Porque me recuerdo que allá por octubre yo fui a buscar trabajo. Te hago esta remembranza y te cuento esto porque me convertí no en un hijo, sino preocupado porque mis hermanas ahí estaban. Solo estaba mamá con nosotros y mi mamá padeciendo pues podría llamar ya de calamidad, pues, porque 6 hermanos ya no es fácil alimentar. Podría ser que en aquel tiempo era la vida más barata, podría decirse, era más fácil. Mi familias con terrenos, familias con buenas partes, por lo menos en el campo no le faltaban sus... Pero esa familia no estaba con vos, los hermanos de mi papá, los hermanos de mi mamá. Yo asumo responsabilidad y digo, me voy a ir a trabajar. Me fui a buscar trabajo a un recibidero, noviembre, diciembre, enero. No te imaginas que mi vida cambió totalmente, porque ya la figura de hijo desapareció. Y yo pues digo, desde esa fecha para acá, uno como humano, como hijo, siempre necesita un consejo. Y el consejo, y esto va para los jóvenes, el consejo que encontré más rápido fue mis amigos. Hey, vamos a echarnos un par de cervecitas, porque te imaginas que ya estás ganando vos, compartamos. A los 15 años aprendí a tomar. Ya no estaba la figura de mi papá. Yo decía, ¿qué me va a decir? Si yo ya soy papá, decía yo, para mis hermanas. Pero el sabio papá no estaba. Porque para nosotros, que somos hijos, o viceversa, queremos ser sabios para nuestros hijos. Y si no los educas, si no los orientas en el momento preciso, pues se te van a perder. ¿Cuánto hijo hoy? Bueno, ¿cuántos problemas no tenés tú a nivel de tu profesión de hijos que se están descarrilando a los 12 años, Raquel? Es exagerada la cantidad de personas, de papás que llegan preocupados, pero quizás lo que lamento más es que llegan al consultorio como arréglemelo,
como que es un objeto el hijo, o que es mi responsabilidad, cuando en realidad hay cosas que debieron enseñarse en casa. Y a partir de esos vacíos que hay dentro de la educación, dentro del afecto, porque a veces no solo es la educación, sino la forma en la que transmitimos el amor también. Ahora en la mañana, justo antes de venir, estaba viendo un caso de un papá que llegó con su hija porque tuvo un intento suicida. Entonces él lloraba en el consultorio y me decía, tengo miedo de que ella vaya a suicidarse en cualquier momento. Pero yo entiendo, y él me decía, pero yo entiendo que me va a costar venir a querer arreglar algo que yo dañé en el pasado, porque justo estaba pensando en lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Él tuvo problemas de alcoholismo bien serios, entonces eso hizo que hubiera violencia intrafamiliar, que hubiera un montón de cosas. Al final la señora, la esposa, la mamá, se fue para Estados Unidos, se le fue, ¿verdad? Entonces se quedó él con esta chica, y ella tuvo que soportar mucho tiempo el alcoholismo, hasta el punto que la llevó al grado de quererse suicidar, que es ahí donde yo conocí a esta chica, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto daño puede hacerle la conducta de un papá a nuestros hijos? Y que, si bien es cierto, la psicología es importante, lo creo así, pero también hay cosas más importantes, que son los vínculos dentro de la familia, que como tú decías, el dar un acompañamiento al hijo o a la hija, ¿verdad? El saber, quizás para los papás que nos están escuchando, que se hagan la pregunta, ¿cuántos de ellos conocen los gustos de sus hijos? ¿Cuál es el color favorito de su hijo? ¿Cómo toman, si toman café, cómo toman el café, por ejemplo? Es decir, cosas que son tan pequeñas, pero que si se lo preguntas, quizás no todos lo puedan contestar, pues. Y es básico porque es parte de la convivencia con los hijos. Entonces, y parte de lo que hablábamos, porque estábamos hablando acuerdos de convivencia con este caso que estaba hablando antes de venirme, y ella le decía, yo quiero que convivas más conmigo. Eso es lo que yo te pido, es lo único que quisiera que cambiara. Quiero que aprendas a convivir conmigo. Quiero que cuando yo te hable de mis amigos, no me estés preguntando, ¿y ese quién es? Pero ¿dónde lo conociste? Y cada vez que te cuento, tengo que contártelo porque no pones atención a lo que te estoy diciendo. Entonces, son pequeñitos detalles que pueden contribuir realmente a una buena relación entre papás e hijos. ¿Será que la figura de papá se va devaluando cada año? Depende, porque hay papás buenos también. Perfecto, ahí estoy de acuerdo. Yo he estado, bueno, no es fácil para uno que es papá. Fíjate que de 10 personas, mujeres de distintos estilos, Uh-huh. creyentes, no creyentes, les he hecho la pregunta: ¿y qué le vas a hacer a tu esposo o a tu compañero de vida? Bueno, una de ellas me dijo, a ese ser, imagínate lo que sigue Sí. después. Bien amoroso. Exacto, con amor. No se merece, oílo bien, que ni siquiera le dé una taza de café ese día. Y vengo y le pregunto a otra amiga, bueno, le digo, veo que estás contenta, nada menos antier le preguntaba, y me dice, no te he contado, pero gracias a Dios estoy separada. O sea, viene un hombre, antier también, y me dice, ¿y nosotros los hombres realmente valemos o no valemos? ¿Y por qué me haces esa pregunta, Leo? Porque te imaginas que yo cuando es el día de la madre ya ando preocupado de qué le voy a comprar a mi esposa. Mis hijos igual. Pero mis hijos, me dice. Yo le preguntaba un día de esto, mira, hijo, y me dice él, papi, pero ¿y vos qué necesitas? Nada.
si vos no te mereces nada? Yo creo que no se le salieron las lágrimas en ese momento a él por el machismo que muchas veces tenemos, aunque yo en lo personal, yo y tengo que chillar, yo chillo, no me importa, o sea, saco, pero a lo que voy es lo mismo, tan devaluado está la figura de papá, tan seria será la situación que ha venido a dañar y a perjudicar la falta de comunicación, o es que ¿qué podría ser? ¿Qué estará pasando? Pues porque mira, te puedes encontrar hasta con parejas cristianas, pero si les preguntas cómo están viviendo realmente en su hogar, se quedan cortos, no te responden. Sí, pueden ser los máximos servidores, pero adentro... Sí, nos pasa a todos. Sí, yo creo que no es que sea devaluado, lo que pasa es que, bueno, como te decía, creo que hay papás muy buenos también, yo no quiero dejar de lado también. No, como... yo soy uno de ellos. Sí. No, son bromas. Hay que preguntarle a Fernando, no son mentiras. No, pero también quizás es bien importante recalcar para el programa que aunque hay papás buenos, también estamos hablando en este momento de estos vacíos en los roles de papá, ¿verdad? Y que si los estamos hablando es porque no solo por sacar lo negativo, sino por el hecho de... Yo veía una parte bien importante. Yo creo que la sabiduría se alcanza a base de golpes, de experiencias de la vida. Eso. Y de reconocer, Fernando, exacto, sobre todo. Exacto. De reconocer en qué estamos fallando como papás, creo. Pero hoy en día, ¿qué pasa? No escucha al papá. Eso. Si vos como mujer me sentás y me decís, mira, esto y esto ya no está funcionando, cambiemos, démosle vuelta a la página. Pero si vos nunca te sentás porque no te importa o porque todavía existe el machismo, que como es mi mujer, ella va a hacer lo que yo digo, ella va a hacer lo que a mí me place, y si quiero llego, si quiero no llego, y me pela el eje, como dicen muchos. Eso, en vez de cultivar, destruye directamente, pero se lleva de encuentro a los hijos, si hay hijos. ¿Qué pasa cuando el papá viene y quiere reprender a un hijo? ¿Cómo te va a responder el hijo? Si yo estoy maltratando a mamá, ¿cómo me vas a responder vos? Mal, definitivamente violento, ¿verdad? Exacto. De forma violenta, de forma agresiva. Y yo creo que parte de lo que decíamos al inicio es que yo creo que no es que esté devaluada la figura, sino devaluada la comunicación, que en eso tiene que ver mucho los medios de comunicación también, que ahora se ocupa, a mí me da risa porque a veces yo conozco como familia y yo veo en el Facebook, por ejemplo, puchica, una foto como casi de estudio, vea, y una cosa que si la ves que son casi de revista, pero uno conoce el trasfondo, vea, y uno dice, no puede ser, o sea, entonces creo que tiene mucho que ver esto, o sea, la falsa ilusión o hay una palabra que le llaman a los matrimonios ficticios que andan así, son bueno, se me ha escapado en este momento, pero yo conozco varias parejas que, bueno, nosotros en el ambiente normal le llamamos solo son pantalla. Uh-huh. O sea, una amiga de allá por el departamento de La Paz, ¿te imaginas? Coordinadora de todo el departamento de jóvenes, de todo el departamento. ¿Qué significa? Que es una persona súper, pero súper, entre comillas, preparada. Exacto. ¿Sabes por qué no daba un paso para separarse de su esposo? Porque ella tenía, pero no te imaginas, problemas serios, de aquello de que ya era un infierno su casa.
Pues un día me cansó y le dije, mira, ya no voy a gastar saliva con vos. Porque si me pedís un consejo, bueno, si están a punto de matarte, ¿qué te tengo que decir yo a vos? Raquel, venite mamadita hoy, salite de allí. Si te faltó una cora o si te falta algo, es porque no poder reaccionar. Y le digo yo un día, que la estaba escuchando predicar, estaba hablando de las relaciones papá e hijo y viceversa, esposo y esposa. Y habló tan bonito. Cuando terminó le dije y me acerqué a ella, mira, lo que acabas de decir, ponelo en práctica y me contás. ¿El qué? Me dijo. Lo que dijiste, si querés volver a repasar tu temita que diste y me contás. Al mes siguiente me dijo, ok, ya di el paso. Me separé, mis hijos están conmigo, yo le voy a hacer de papá y mamá. ¿Y ahora qué? Seguí haciendo lo que has venido haciendo, le dije. Trabajar, porque sos una persona muy trabajadora. Personas que están sufriendo hoy en día, Raquelita. Y todos tienen problemas. Hogares, matrimonios que sean felices, pero si no tienen problemas no es un matrimonio. ¿De acuerdo? Pero al extremo, si ya tu vida es un infierno, ¿y entonces qué estás haciendo? ¿Quién va a sufrir más? Las pobres criaturitas que tenés ahí. Porque van a crecer con una psicosis de enfermedad, de maltrato, de gritos, y eso les va a perjudicar cuando él ya sea un adulto. Y lo pueda transmitir, ¿no crees? Eso por un lado. Por otro, pensaba también que el tener matrimonios muy jóvenes, ser papás a temprana edad, a veces también puede afectar un montón. Y no por el hecho, porque creo que en la historia de muchos matrimonios han sido papás bien jóvenes, sino porque hoy en día las relaciones, los matrimonios se ven como algo que pueden deshacer fácilmente y que, bueno, cada quien se reparte los hijos, ya no funcionó y quizás van casándose y dicen, bueno, si no funciona ya está el divorcio. O sea, creo que en el camino, en el transcurso del tiempo, tanta comodidad, ese mundo tan desechable que nos venden los medios de comunicación, que nos vende el comercio también, nos ha hecho pensar que las relaciones también son desechables creo que no nos están enseñando a enfrentarnos ante las adversidades, ¿verdad? Porque enfrentarse ante una adversidad no es comprar un seguro de vida por si me da cáncer, por ejemplo, sino más bien cómo yo emocionalmente voy a educar a mi hijo para saber qué hacer en momentos de dificultad. Pero ahora, con tanta comodidad, a los niños se les enseña a que todo es fácil. Desde la escuela, ahora, antes los profesores eran como un poquito más autoritarios, ahora casi los jóvenes le pegan a los profesores, de igual manera los jóvenes a los papás, etcétera. Entonces se ha perdido un poco la disciplina y la orientación positiva, ¿verdad? Ya solo es como media vez esté en su tablet, media vez esté en su computadora, en su celular, y todo esté bien, y no haya pleito, todo está bien. Y la verdad que al final el rol de papá es involucrarse. ¿Qué está haciendo su hijo de cara a los medios, a la tecnología, por ejemplo? De cara a tener una buena relación en el matrimonio. Yo veo también, como tú dices, los conflictos siempre van a existir, pero también cómo solucionarlos ya depende mucho de la madurez de cada uno de los miembros del hogar, tanto del matrimonio como tal como de los hijos. Pero si los papás son inmaduros, voy a decirlo así, inmaduros, que a gritos se agarran a cacerolazo limpio, ¿verdad? O lo que sea, yo no puedo exigirle a mi hijo que tenga buenas herramientas para resolver problemas, porque eso mismo va a ir a hacer. Entonces está muy acorde a lo que tú decías. Yo quiero que mis hijos sean como yo, y en alguna medida tus hijos son reflejo de lo que tú sos. Claro, no igualito, no una copia, con sus gustos, sus características individuales, pero en la esencia la educación es igual. Si tú
reprendes de alguna manera violentamente, ellos van a ir a hacer lo mismo. Si tú le faltas el respeto a tu esposa, ellos van a ir a respetar la figura de mamá. Si por el contrario tú no pones límites, ellos van a faltarte el respeto todo el tiempo. Entonces creo que todo va encadenado y todo va, esto de la familia y de las relaciones es como una maquinita, ¿verdad? Como un motorcito que todas las piezas deben de trabajar de forma simultánea para que realmente funcione. Yo veía algo bien importante y lo que tú decías hace un momento. No solo el hecho de la figura de papá es negativa. Exacto. Hay muchos papás ejemplo. Muchos papás que es envidiable la actitud, la manera de ser, su comportamiento, su ejemplo. Quizás en cuestión estadística la balanza se va hacia la parte de mamá, pero hay que rescatar que hay mucho papá ejemplo. Yo en lo personal podría decirte que conozco a personas tal vez no económicamente bien establecidas, pero que son felices hasta con los quehaceres del hogar. Tengo mi cuñado por ahí que no se avergüenza de decir que lava, que plancha, que hace la comida, que hace la limpieza en la casa. Lo dice de una manera natural, pero yo no es que diga que es anormal en una persona así, sino es de envidiar una persona que haga eso, porque en sí el hombre casi no le gusta hacer esa parte. Claro, no se puede tampoco decir que esos quehaceres son exclusivamente de la mujer, tampoco se puede decir por el machismo que hay, es que decimos algunos que es exclusividad de la mujer, pero no es así, sino eso es parte de equilibrar lo que realmente le toca a la pareja dentro del hogar. Y sí hay muchas personas, hay mucho hombre con sus esposas que prefieren ellos andar con la cora del pasaje, pero que a su esposa no le falten sus $5 en la bolsa. Exacto. Hay esposos que dejan de comer. Y yo conocí, cuando yo trabajaba en una empresa, conocí a un par de jóvenes, te digo jóvenes porque eran jóvenes en ese momento, que ellos sabías que comían un francés o 2 franceses en el día. Y un día yo observé a uno de ellos y le pregunté, mira hijo, le digo yo, ¿y por qué solo comes un francés o 2 franceses? ¿Con un fresco? O si no, una soda. Y me dijo, miren, me dijo, yo tengo 2 hijos. Mi esposa no trabaja, está bien joven. Pero si ganás aquí, ganás bien, le digo, porque ganás hasta horas extras. Y me dijo, lo que pasa es que yo le doy a mi mamá y a mi esposa le doy todo. Pero yo prefiero dejar de comer yo para que a ellos no les haga falta nada. Hay personas, padres de familia, que actúan de esa manera. Que si no se sacan el corazón es porque no pueden, pero ellos a sus hijos y a sus esposas las andan como se lo merecen. Entonces se podría decir también que hay padres de familia con buena rectitud. Definitivamente, incluso también hay papás que no necesariamente son biológicos, pero que han cumplido un papel excepcional, definitivamente, y no necesariamente que sean, incluso han asumido responsabilidades que digamos no son de ellos, ¿verdad? Y han hecho un papel muy bueno. Hay papás que han sido y que son bien entregados, en realidad, que andan, como decimos aquí, ¿vea?, en la jugada, ¿vea?, con las cosas de sus hijos, o sea, no solo en la parte académica, sino en la convivencia. Ellos saben dónde están los hijos, le llaman para
Yo conozco a un papá que los hijos le llaman a cada rato, mira, voy para no sé qué, pero está siempre como comunicándose con sus hijos, ¿verdad? Y no solo para saber dónde están, sino realmente contarles sus logros, contar sus cosas, ¿verdad? Sabe realmente lo que le ocurre en la vida del hijo. Y también hay casos, como decía, de personas que tengo en mi caso, en mi vida, a mi padrino, que él fue el que hizo el papel de papá. Él fue el que... Él sí estaba en las obras de teatro, él sí estaba en todas las actividades. Llenó el espacio. Sí, él lo llenó, lamentablemente murió. Pero... Y fue bien duro porque cuando él murió, realmente a él lo asesinaron. Y fue bien duro, fue bien traumático, ¿verdad? La muerte de él. Y yo me acuerdo que yo estaba en la funeraria y yo realmente estaba quebrantada porque yo decía, mi papá se fue, ¿verdad? Y llegó mi papá biológico, y él me preguntó, ¿y cuando yo me muera vas a llorar de esa manera? Quizás ha sido una de las preguntas más duras que me han hecho en la vida, ¿verdad? Porque no podía mentirle tampoco, ¿verdad? No podía mentirle y decirle, te voy a extrañar de la misma manera. Pero creo que ese momento fue tan duro para mi papá biológico, porque cuando yo le contesté, no sé, no lo sé, fue tan impactante para él que él empezó a mejorar de alguna manera, ¿verdad? Dentro de los recursos que tiene, empezó a mejorar y empezó a llamar por teléfono, hasta el punto que ahora hablamos muy seguido por teléfono. Antes ni siquiera ya hablábamos por teléfono, pero tuvo que pasar un evento tan fuerte para que él se diera cuenta de esto, ¿vea? Pero hablando de mi padrino, él era un hombre que es donde había que estar, ahí estaba, ¿vea? Entonces, creo que hay gente que gana méritos en la vida de uno y no necesariamente, y que se gana el nombre de papá, ¿verdad? Definitivamente. Entonces creo que hay que darle el honor a quien merece, ¿verdad? También. Y como decía al inicio, hay papás buenos, hay papás que han cumplido con esos roles y que puede pasar, que puede existir ese vínculo tan fuerte sin necesidad de haberlo engendrado, definitivamente. Es bien difícil cuando uno de papá se autoevalúa. Si a mí me dijeran, evalúate como papá, yo me pongo 5. Quisiera llegar al 10, pero no puedo. O sea... Ahorita. O sea, digo, no puedo en el sentido de, híjole, llegar al 10 solo nuestro Padre Dios, ¿verdad? Que la perfección total. Pero te pongo 5 porque realmente hay veces no haces o no alcanzas a llenar las expectativas, en especial cuando hay hijos, pues uno tiene la mirada en sus hijos, les observa el proceso, los observa cómo van creciendo, cómo van desarrollándose, cómo van teniendo esos cambios en su vida. Mis hijos, la niña tiene sus propios estilos, ella despertó más tarde en el sentido de ser más avispadita que el niño ha sido un poco más abierto, ha sido más curioso en cuestiones tecnológicas. Se puede decir, yo no le puedo exigir a los dos que sean de la misma manera, de la misma línea, porque cada quien se va descubriendo en el camino, claro, y también en el ambiente en que se van desarrollando, porque es bien importante saber dónde están tus hijos, como decíamos hace un momento, con quién andan, porque si tu hijo o mi hijo, después de estudiar lo que le apunte en la calle, ¿qué va a aprender? Decime qué vas a aprender en la calle vos. Nada. Vas a aprender a ser vago o vaga, vas a aprender a fumar, a chupar, a marihuanear Bueno, hoy en día, en nuestro país, desgraciadamente, te van a secuestrar las pandillas.
Y de hecho uno de los factores más grandes es la ausencia de figuras de Ahí papás está. que hace que ellos vuelquen a las pandillas, ¿verdad? Que hace que un joven se sienta protegido, se sienta amado, entre comillas, se sienta comprendido, entre comillas, por las pandillas. Cuando, ¿qué pasó? Ellos tenían papás, porque les dieron la vida, ¿verdad? Pero no tuvieron unos papás que realmente se vincularan con ellos, que se relacionaran, que se dieran cuenta de, puchica, ¿y por qué lleva 3 horas en la calle con este grupo, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento? Y los papás después se preguntan, ¿y en qué momento este niño consumió? ¿En qué momento este niño, y si estaba a la par mía? Mentira, no estaba a la par. Y yo creo que uno de los valores que debe tener este programa, ¿verdad? Es el hecho de que se dé cuenta el papá de qué tanto está involucrándose con su hijo y que primero reconozca si no está pasando, ¿verdad? Porque hay que hacerlo, porque de usted depende como papá que su hijo esté en un borde, ¿verdad? De irse al abismo o realmente de rescatarlo. Exactamente, porque no son todos los casos, pero si usted da rienda suelta a su hijo sin ningún tipo de dirección, definitivamente lo que va a encontrar es una adicción, es un grupo de pandillas, la autolaceración, estos jóvenes que se laceran todo el tiempo por la falta, es que me siento feliz porque solo en ese momento siento que boto mi dolor, dicen los jóvenes, y se lastiman un montón. Ese papá que vi ahora temprano, imagínese, 7:30 de la mañana, el papá hablando de que su hija se estaba suicidando, que quería suicidarse, ¿verdad? O sea, qué duro puede ser para un papá esto. Ese papá se fue quebrantado y chocado, ¿verdad? Sin embargo, creo que lo que decía, no espere a que exista un evento tan fuerte para cambiar y para modificar. Nunca es tarde, creo yo. Decía mi mamá, no hay consejo más grande que el de una mamá, me decía ella. Siempre escuché a tu mamá, me decía ella, en aquel tiempo cuando yo la tenía viva, porque ya los dos están allá arriba con nuestro Padre Celestial. Y me decía, mira hijo, en la vida uno tiene que aprender a escuchar en primer lugar los consejos de mamá. Si yo te digo que lo que estás haciendo no está bien, posiblemente me digas, esta vieja aburrida, como no es ella, que esta vieja ya pasó de moda, como no es ella, o por qué no me deja ir, o porque... Te estoy hablando de la parte de mamá, porque yo, después ya mi mamá era papá y mamá, o sea... Y creo que esto lo vamos a tener que dejar para otro tema, porque ya casi estamos aterrizando. Ya pero las técnicas nos están... Ya nos están haciendo señas. Unas señales un poco... No, y más que vos te has salido un poco... Ojalá que no nos vayan a oír allá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Te imaginas que ni siquiera llegamos a la mitad de lo que vamos a desarrollar, pero logramos ver una parte. Si el padre de familia actúa sabiamente con el hijo, va a triunfar. Si ese hijo actúa de la manera sabia, su corazón se va a convertir sabio también. Si el padre de familia es recto con sus hijos, con su esposa o compañera de vida, pues los hijos van a caminar rectos. Si les enseñas a dónde tienen que ir. Y yo le decía a alguien la vez pasada, si yo te voy a permitir a que te tomes una copa de vino, te la vas a tomar conmigo. Y podría ser que hay un contraste en lo que podrías pensar tú ahorita. Pero ¿qué es preferible? Como papá o mamá, saber si tu hijo puede estar preparado para tomarse una copa de vino. Porque no nos engañemos, lo va a hacer afuera. ¿Y qué tal con una copa de vino? Pegó un solo porrazo y ahí quedó y se aprovecharon. Sí.
Sí. Entonces, no podemos ser como ingenuos en decir, no, ¿y cómo puede ser posible que yo le voy a decir a mi hijo o a mi hija, mira, tomémonos una cervecita? No, eso es actuar con sabiduría para que tu hijo no vaya a lo que acabas de decir, se vaya a ir al precipicio, y si tú puedes rescatarlo, ¿por qué no lo vas a hacer? Entonces, exactamente, no necesariamente tenés que enseñarle, pero claro, no es que van a exacto, pero, tomarse la caja, ¿verdad? Sí, no, pero, Sí. pero decime vos, hoy en día, ¿quién está exento que no lo puede hacer? O como hoy en día alguien me puede decir, no, si mi hijo jamás va a agarrar un cigarro. No, hombre, yo en mi época a los 12 años ya había agarrado un cigarro. No digamos ahora que supuestamente, entre comillas, se podría decir que todo es más avanzado, todo es más abierto, todo es más común. Los hipotes de 10 años ya miran hasta películas pornográficas. Entonces, para nosotros en aquel tiempo era un gran pecado. Sí. Pero hoy no. Tenemos que adaptarnos a esta época y adaptarnos a ser, como dicen por ahí. Yo te digo, todos los días lo primero que hago es entregarle mi familia al Padre Celestial, porque la misma situación de inseguridad que en este país, El Salvador, vivimos es tremenda. Y no sabemos lo que va a pasar durante el día o en tu retorno a tu casa. Y eso, ¿verdad? Lo que decíamos, no esperar a que pase algo grave para realmente darte cuenta de qué es lo que tenés que hacer como papá, o empezar a cambiar en lo que tenés que hacer. O sea, creo que la vida nos da el espacio suficiente como para el ensayo y el error, pues también. Y si ya quizás con este programa descubrimos que no estamos haciendo las cosas bien, pues cambie. Yo creo que deberíamos de hacer el programa ya de en adelante los dos, fíjate, porque creo que tenemos ahí de muchas maneras de que hablar, pero un saludo para los buenos papás. Sí, y los que no son buenos papás, pero igual también se les manda, se lo merecen, un abrazo. Yo creo que bueno o malo, para los que son malos, usted sabe lo que traía atrás de usted para ser de esta manera. Pero si lo pasó muy mal en su momento de infancia, cambie y modifique, ame de la manera como no fue amado usted, ¿verdad? Abrace a su hijo. Creo yo que no espere eso, no espere que el hijo venga y le dé el abrazo. Si tal vez usted no fue un buen papá, entonces vaya a usted y reconozca, tenga esa humildad de decir, yo realmente amo a mis hijos, estoy aquí porque los amo realmente. Tal vez no he sabido expresar de la mejor manera mi amor, pero vaya y darle un abrazo, que creo que un abrazo es como la conexión. Exacto. De cualquier, sin necesidad de hablar, ¿verdad? Ustedes los psicólogos dicen que 10 abrazos te hacen ser diferente, ¿será cierto? Sí, definitivamente el contacto. No, te aprovechamos quizás. Ahí ando abrazando media humanidad. Sí. No, yo en decirte en primer lugar te agradezco por este espacio que me has permitido venir a hablar yo mismo de la figura de papá. Creo que no lo veía tan como, bueno, nadie puede estar hablando de sí mismo, pero lo importante es reconocer cuando uno no está haciendo las cosas como deben de ser. Claro, reconocer que cada día hay que tratar de ser diferente. La lucha de nosotros los papás, yo digo a mis amigos que son padres de familia, a las personas que están a nuestro alrededor, a los que nos escuchan, decirles pues, el ser padre de familia es un privilegio que Dios nos ha permitido. El orgullo más grande, creo que de uno de papá, es ver que sus hijos vayan creciendo, y si lo logras ver coronar, va a ser lo más maravilloso como uno quisiera que sea. Y bueno, o sea, pero también tenemos que ser de las personas que tenemos que aceptar. Tal vez que si querés que tu hijo sea un profesional, pero si por alguna razón no lo llegó a hacer, no por eso va a ser un mal hijo, sino simple y sencillamente ayudarles en lo que les pueda ayudar, amarlos en lo que le tiene que amar, aconsejarlos, guiarlos, ayudarles en lo que se puede. Y ser realistas con el hijo que se tiene. No puedes apantallar lo que no sos. Exactamente. Porque si sos una persona de que pues nunca te importó y siempre, como dicen por ahí, es que yo soy un pan simple.
yo creo que la parte esa de pan simple no existe. No. Simple y sencillamente que no lo querés hacer. Te da como, quizás sería parte de otro tema, quizás no recibiste nunca esa parte tú de ese amor, ese afecto, ese amor, ese cariño. Exacto. Y crees vos que como a mí no me lo dieron, tampoco yo le voy a dar al otro. No se puede. Pero eso lo vamos a dejar en capítulo para en otro tema. Está bien. Te agradezco, amiga. No, gracias a ti. De verdad que cuando me escribiste y me dijiste sobre el tema, yo dije, ay, es un tema duro para mí también, ¿verdad? Pero creo que ha sido una experiencia bien enriquecedora también. Bien gratificante y sanadora, sobre todo. Sí. Gracias. No, pero no vas a llorar porque No, tampoco, no, no te voy a orar ahorita, no. Yo, decirles amigos, amigas que nos han escuchado este programa, hemos tratado de compartir, hacer ameno este programa. Les prometo que voy a continuar con mi amiga Raquelita en otro programa y decirles... No, y decime cómo me decís realmente. Yo a él le digo... Mi chumpón. Mi chumpón. Y yo le digo papá chumpe. Papá chumpe. Así es de que a mi chumpona yo le digo, pues muchísimas gracias, Dios me la bendiga, la quiero mucho. A los padres de familia que también son responsables, pues bendiciones a donde quiera que se encuentren. Que el Padre Dios les siga regalando y regalando y regalando, pero muchas, muchas bendiciones. A través de Radio Ángelus, amigos, decirles que tengan un feliz día, paz y bien. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo
Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre.